Estamos desarrollando un tema por demás interesante, bastante profundo, de carácter escatológico o profético, que se llama el falso profeta y la imagen de la bestia. El falso profeta y la imagen de la bestia. Esta es la cuarta conferencia. Les queremos recomendar esta serie. Esta de veras no es por nada, pero hemos encontrado un material tan importante acerca del carácter principalmente del anticristo, el falso profeta y el papa. Y uno de los aspectos que he tratado en esta serie es tratar de divorciar el pensamiento que se ha usado o argumentado, especulado durante muchos años, de que como en el Apocalipsis capítulo 17 aparece una ciudad llamada la Gran Ramera, la madre de las abominaciones, o la Babilonia eclesiástica, muchos han asociado porque en el capítulo 13 del Apocalipsis aparece un hombre o un personaje siniestro llamado el falso profeta. Entonces, muchos estudiantes de la Biblia, inclusive maestros de la Biblia, habían enseñado que el falso maestro es el Papa, porque en Apocalipsis 17 la Biblia habla que en los tiempos del anticristo surgirá un sistema religioso, y unieron que la ramera, ¿verdad?, el sistema religioso era igual que el falso profeta, y que el falso profeta tenía que ser un papa. Y es completamente diferente. Le estoy resumiendo rápidamente estos últimos tres conferencias. Es todo completamente diferente. Los primeros 3 años y medio de la tribulación, acuérdense que la tribulación son 7 años. La semana 70 de Daniel 9, 24 al 27. En estos 7 años de la tribulación, va a ser la tribulación, los primeros 3 años y medio, y la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Síganme con mucho cuidado. Los primeros 3 años y medio se representan en Apocalipsis 17 a la mujer o a esa ciudad religiosa montada sobre la bestia. En otras palabras, al principio de la tribulación, el sistema religioso controlará el sistema político del anticristo. Entonces, los primeros 3 años de la tribulación, el jefe de este sistema religioso sí es un papa. Y vimos en la conferencia número 3, la anterior a esta, que no es el Papa Francisco. Él no puede ser porque tiene 85, va a cumplir 86 años, tiene problemas pulmonares muy, muy serios, aunque él está preparando el escenario para el próximo Papa, tal vez, que sea el falso profeta de Apocalipsis 13, del 11 en adelante. Entonces, los primeros 3 años y medio va a ser el papado, como lo acabamos de ver en la tercera conferencia, con todos los detalles, con todas las evidencias, con todas las pruebas, y a los 3 años y medio, los 10 cuernos o los 10 gobernantes, que habla Apocalipsis 17, que forman la confederación política del anticristo y que se representan por 10 cuernos, van a quemar la ciudad del Vaticano. Todo esto está en Apocalipsis 17. Y una vez que quemen el sistema religioso, a los 3 años y medio, el anticristo ya no va a permitir ningún sistema religioso más que él y el falso profeta. Y el falso profeta va a ser un ministro del anticristo de propaganda, porque va a hacer que el mundo sea marcado con el 666. ¿Cuántas veces hemos oído? El anticristo va a mandar al mundo a marcar con el 666. Lee bien la Biblia. No va a ser el anticristo, va a ser el falso profeta. El que mande marcar con el 666 a la gente. Y el que va a ordenar que adoren también a la imagen de la bestia que estará dentro del templo en Jerusalén. Entonces, estos 3 años y medio últimos, el falso profeta surge en el mismo tiempo que el anticristo. Van a ser 2 personajes diabólicos, controlados por principados satánicos. Uno va a ayudar al anticristo
política, religiosa y económicamente, y el anticristo va a tratar de gobernar el mayor número de naciones, aunque simplemente y de una forma reducida terminará solamente gobernando 10 naciones. Y este G10 que se va a formar en los próximos meses o próximos años van a ser los que van a controlar la economía del mundo entero. Ahorita esto es increíble. Ahora que hemos visto todo eso de la pandemia, cuando comenzábamos a oír, pues por favor no vayan a la playa, por favor no hagan esto, enciérrense, los niños no los dejen salir, no van a la escuela, por acá, en el avión vas. Ahora que venía yo de Dallas, como hace una semana, venían, ¿verdad? Éramos como 280 dentro del avión. Y así los paisanos aquí junto de mí, bolas, hasta gallinas traía en la cabeza yo, y veníamos, pero así no se imaginan, no había un asiento vacío. Y al aterrizar se oye una voz de la azafata: les recomendamos que al aterrizar guarden la distancia social. Yo no sabes si llorar o reírte, ¿no? Es como en un restaurante, cuando entras, por favor, mire, de aquí a la mesa, por favor, cúbrate. Y al llegar a la mesa, ahí no hay virus. Y así es un circo el mundo, o sea, ¿qué está pasando, no? Ayer pasaba mi esposo en un parque ahí en Santa Fe precioso, que yo no conocía, y una cadena de restaurantes de todo tipo, así un parque hermosísimo, enfrente del centro comercial Santa Fe, del otro lado, pero hermoso, les recomiendo que vayan ahí, lleno por todos lados. Y entonces, todos los restaurantes así, vas caminando, de taquerías, de China, de todos los tipos de comida, y vas caminando así, todos tapados, y aquí a medio metro de ti, todos destapados. O sea, somos seres humanos que tenemos una razón, que tenemos lógica, y dices, ¿qué está pasando en el mundo, no? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Cómo los llenan en el avión, guardan la distancia social, y por intereses económicos llenan el avión? O en el mismo aeropuerto, al comprar tu boleto, tienes que guardar la distancia social, y te meten en un gallinero en el avión. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, verdad? Estamos viviendo un mundo completamente incongruente. Pero tenemos nosotros que saber que detrás de todos estos protocolos, ¿de dónde vienen? ¿De Estados Unidos? No. ¿De Rusia? Peor. Putin está en contra de la agenda global, está en contra de la ideología de género, Putin está en contra de todo. De China menos. China tampoco está metido en este asunto. Entonces, ¿de dónde vienen los protocolos si no de las más grandes potencias del mundo? Síganme con cuidado, por el amor de Dios, Ahorita el mundo no está siendo controlado, ni los protocolos vienen de los gobiernos, vienen de una élite, de agencias no gubernamentales. Estoy hablando de no más de 7 familias, que controlan todos los medios sociales que están alrededor del mundo. Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, depende de este grupo, y a la Organización Mundial de la Salud le dictan las órdenes a Tedros, el presidente, lo que él les diga a los gobiernos, y los gobiernos se tienen que someter al protocolo de la Organización Mundial de la Salud, y también los mismos médicos, si no quieren que les quiten la licencia. Y si no se aceptan, y al mismo tiempo no aceptan la ideología de género, no los van a financiar. Y están hundiendo a la mayor parte de las naciones. Para un control muchísimo más rápido y para que las profecías bíblicas se aceleren, están tratando de empobrecer al mundo, de derrotar, debilitar económicamente a las naciones. En México en el último año aumentó 16% la pobreza. Y cada vez la clase media social la van a desaparecer, para que queden los pobres y los ricos. Y entonces los ricos, una vez que el gobierno les quite sus propiedades y confisque las empresas, porque el gobierno no le conviene tener competencia que un empresario o un grupo de empresarios tenga dinero, porque compiten con el gobierno y no lo pueden controlar.
Entonces el gobierno tiene, como un gobierno socialista, que tener control de las empresas y de los medios de comunicación para que nosotros dependamos del gobierno. Ya tiene lógica, ¿verdad? Ya estás comprendiendo lo que pasa en el mundo. Entonces el propósito es ese, debilitar, destruir la economía, para que quede este grupo de élite, para que comiencen los gobiernos a perder su soberanía nacional y para que puedan más fácilmente gobernarnos. Mientras más pobre y más inculto sea un pueblo, es más fácil de controlarlo. Y esto es desde el principio de la humanidad. Pero la mayor parte de los habitantes de este mundo están y siguen estando ciegos, aceptando órdenes como robots simplemente sin usar ni el sentido común ni la lógica, simplemente haz esto, sí, vete para acá, regrésate para atrás, a órdenes, y comenzamos a hacer como robots que ya nos dicen, no vayas a este lugar, no vayas a la playa, no vayas al gimnasio, no vayas aquí, no respires, bájate la oxigenación con esta cosa más de 1 o 2 horas, etcétera, etcétera. Y el mundo en que vivimos se encuentra en esta situación. Yo hace una semana, yo tengo la costumbre más o menos 3 veces al año hacerme una biometría hemática, antígeno prostático, perfil tiroideo, colesterol, triglicéridos, todo aquello que requiera que en tu examen te digan, ¿está usted bien o tiene usted esto, aquello, no? Me lo hicieron la semana pasada, gracias a Dios salí bien. Y tenía un poquito alto los linfocitos, muy poquito. Y me dice el doctor, mira, ¿a ti te ha dado COVID? Le digo, jamás me ha dado COVID. En el avión, en ningún lugar me pongo esta cosa y siempre me la pongo debajo de la nariz, porque sé que el oxígeno es la vida de mi sangre. Me dice, bueno, mira, yo no sé, pero a ti ya te dio COVID. Y a lo mejor ni lo sentiste, pero lo más seguro es que tengas anticuerpos. Y le pregunté a las enfermeras y a los laboratoristas del laboratorio, oigan, a ver, díganme ustedes la verdad. Los veo así, hasta con un vidrio aquí enfrente, y con esta cosa aquí, hasta parecen astronautas. Díganme ustedes realmente, ¿cómo pueden ustedes oxigenarse y respirar si la sangre vive de lo que respiramos del oxígeno? Entonces me contestaron y me dijeron la verdad, y mi médico fue muy, muy honrado. Me dice, Armando, nos tomamos en el oxímetro cada semana y nos ha bajado un 10%. De acuerdo al oxímetro, que les recomiendo que se lo compren, tiene que estar arriba de 90 siempre. Si te baja 85, 80, ten mucho cuidado. ¿Y qué es lo que te lo baja? No respirar. Es lógico. Y ves, el mundo entero no nos dejan respirar, que para prevenir esto. Y ahora ya quitaron los cubrebocas en 10 estados de Texas. ¿Qué pasa? Y métete a CNN, 10,000 muertos acá, y 10,000 muertos por acá, y 25,000 por acá, y esto y el otro. Y ahora descubren que en Nueva York el gobernador Cuomo infló a un 60% los muertos, que no se murieron de COVID. Para que el gobierno que entrara, que está actualmente el demócrata, pudieran controlar más rápido a la gente, y cuando viniera la votación, no fueran a votar, sino lo hicieran por correo. Y esa fue la razón por la cual el Partido Demócrata ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Porque jamás en la historia habían votado por correo, que es la forma más fraudulenta de votar. Por eso encontramos que hasta muertos estaban votando. Bueno, este es nuestro mundo y tenemos que abrir los ojos, de veras, pedirle a Dios sabiduría, que nos guíe, que nos proteja. Si yo entro a una tienda, pues me lo pongo. Si entro por solidaridad, voy por un centro comercial y alguien me dice, un policía, póngase cubrebocas, me lo pongo. Si no, no me lo pongo ni de chiste. Yo entro aquí por solidaridad, ¿verdad? Ahorita no me lo puedo poner. A la entrada y a la salida me lo pongo por solidaridad también, y para que ustedes se sientan contentos. Ahí llegando al carro, me lo quito, ni de chiste me lo voy aquí a Toluca con cubrebocas. Voy a correr en las mañanas todos los días 1 hora, ni de chiste. ¿Cómo es posible la gente corriendo con ese trapo arriba? Oye, mejor no corras, mejor no hagas ejercicio, de veras. No te imaginas los estreptococos, bacterias y todo que te estás, y el dióxido de carbono que se te vuelve a regresar. Y usémoslo cuando nos tenemos que obligar. Voy al banco, me lo pongo, un restaurante me lo pongo, y al llegar a mi mesa me lo quito, porque en la mesa ya se fueron los virus. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice la Biblia
Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta bestia es representada o descrita con 2 cuernos, igualitos a un cordero. Es interesante que la palabra cordero en el griego es arnión, con A, arnión, que es un bebito, es un corderito chiquito, no es un cordero ni un becerro grande. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un corderito chiquito, pero hablaba como dragón. De esta forma, este siniestro personaje es presentado paralelamente con el versículo 1 de este capítulo. Me pareció la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vemos que el anticristo se representa saliendo ¿de dónde? Del mar, y vemos al falso profeta, este misterioso personaje, que no es el Papa, que va a estar los últimos 3 años y medio, porque juntos van a entrar al lago de fuego, Apocalipsis 20. Por eso sabemos que va a estar junto con el anticristo durante todos los 3 años y medio, este hombre es falso profeta. Y este hombre es descrito surgiendo de la tierra. ¿Qué diferencia, qué nos quiere decir el Espíritu Santo con esto? Muy bien. Si nosotros buscamos siempre los simbolismos o los significados de lo que el problemático libro del Apocalipsis, porque es el 70% símbolos, y todos los símbolos vienen del Antiguo Testamento, y más de 250 citas, repito, más de 250 citas del Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Entonces es lógico que para que podamos estudiar el Apocalipsis y leer el Apocalipsis y entender el Apocalipsis, tengamos que conocer el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, principalmente, y el libro de Zacarías. Porque es donde ahí, en estos 3 libros, se encuentran la mayor parte de los símbolos que el Espíritu Santo nos dice que representan. El mar, en Isaías 27, versículo 1, dice, y vi al dragón, o al dragón y a la serpiente voladora en el mar, o que salía del mar, o que se encuentra en el mar. La Biblia describe que en el fondo del mar, si tú hay alguien que no ha llegado y tocas en el lugar más profundo del océano Atlántico, tocas el fondo del mar, debajo del mar, en el centro de la tierra, se encuentra un lugar que se llama el Hades. El Hades, que en el Antiguo Testamento se llamaba el Sheol, y se le conocía como lugar de los muertos, o el lugar de la sepultura. Alguien se murió en el Antiguo Testamento y decían, ¿descendieron? O sea, ¿qué es descender? No dice subieron, ¿verdad? Descendieron al Sheol. Y cuando se tradujo la Biblia del hebreo al Nuevo Testamento, al griego, ahí entonces se llamó la versión de la Septuaginta. Esta versión del griego, del hebreo al griego, se tradujo la palabra Seol con Hades, con H, que muchos dicen Hades. Se puede pronunciar así porque es en el griego. Y Cristo, cuando Él viene, en una de las historias en Lucas, que no es una parábola, la historia del rico y del mendigo, no es una parábola porque en la parábola no hay nombres propios. Y en esta historia Jesucristo cuenta que aparece Abraham hablando con los muertos o con los que estaban en el lado del seno de Abraham. Y ahí dice Jesucristo que este lugar, que era el lugar donde bajaban todos los espíritus antes de la cruz, desde Adán hasta la cruz de Cristo, todos los que se morían, buenos y malos, descendían al centro de la tierra. Ninguno iba al cielo, a excepción de Enoc y de Elías, que son las 2 excepciones que Dios hizo, que no murieron. Génesis 5, Enoc fue traspuesto, dice en Hebreos 11 también, y Elías, que pasó un carro de fuego y lo arrebató y se lo llevó con él. Entonces, este lugar en el centro de la tierra estaba dividido, dice Jesucristo, por una cima, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y de un lado estaban los condenados, y del otro estaban los que estaban esperando, los justos que en el Antiguo Testamento creyeron en el Mesías que iba a venir.
en el lugar que se llama el seno de Abraham o en el paraíso. Entonces Cristo muere en la cruz y ¿qué hace? Su cuerpo despedazado, ensangrentado, lo acuestan en la tumba y el Espíritu de Cristo sale, dice 1 Pedro capítulo 3, Efesios 4 y Hechos capítulo 2, baja al centro de la tierra en esos 3 días que estuvo en la tumba, su cuerpo en la tumba, su espíritu bajó y todos los que estaban del lado del paraíso se los sacó y se los llevó al cielo. Y los únicos que siguen ahí todavía, en el Hades, que es el infierno, en el griego Gena, con G de Georgina, ahí siguen esperando el juicio de Apocalipsis 20, del 11 al 15, del gran trono blanco. Entonces, de Cristo a nuestros días, ya no hay purgatorio, ya no hay limbo, no hay reencarnación, no hay segundas oportunidades. Hebreos 9:27, está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. Una vez que tú te mueres, no hay oportunidad, te moriste sin Cristo, bajas al centro de la tierra a esperar que pasen 1000 años, el milenio famoso del reino mesiánico de David, y entonces son sacados esos muertos, presentados al juicio del trono blanco, y después del milenio entramos a la nueva Jerusalén o a los cielos y la tierra nueva que Dios va a crear. Entonces, esto es importante para que tengamos una cronología exacta de cómo estudiamos las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces el mar se encuentra en el fondo, abajo del mar se encuentra, y el mar es un símbolo del mal, de Satanás. Se le describe a Satanás en el mar o en lo profundo del mar y a los demonios y también en la atmósfera terrestre. ¿Recuerdan ustedes Génesis 1, versículo 1 y versículo 2? Que lo hemos estudiado también. Ahora voy a sacar un libro este año que se llama La creación de Dios y otro El anticristo. Este año yo creo que van a poder salir. ¿Se acuerdan de que estudiamos en Génesis 1 que aparecen 7 letras en hebreo? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit Elohim Hasamayim Aeretz, en el hebreo. Y la letra del medio es el menorá. Y cuando ves la tierra, en el principio yo estudio los cielos en hebreo es Shamayim, si lo quieres apuntar, Shamayim, con Y y SH, Shamayim. Y la tierra en el hebreo es Eretz, con E de Enrique, R-E-T-Z al final, Eretz. Y siempre representa tierra seca. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el principio ¿de cuándo? Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Primero Juan capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y visto en nuestros ojos, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, les anunciamos la vida eterna, que en él estaba la vida. Entonces encontramos en Génesis 1, el principio. En Proverbios capítulo 8 aparece otra vez en el principio, era la sabiduría. En el Evangelio de Juan aparece por tercera vez lo que era en el principio. Y en primera de Juan, en cuarto lugar, según la mención al principio. ¿El principio de cuándo? El principio cuando Dios creó los ángeles. Y el mundo que fue creado antes que nosotros. Dice en Job capítulo 38, ¿dónde estabas tú? Le pregunta Dios a Job cuando yo tomaba las medidas de la tierra, estaba formando el universo y los ángeles, dice ahí, y los hijos de Dios me acompañaban y cantaban alegres de lo que yo estaba creando. O sea, los ángeles, Satanás y todos los querubines y los querubines fueron creados antes que nosotros. Y después, ya que cayeron los ángeles, porque vivían en este planeta. Por favor, compra mi libro Los Ángeles Caídos, ¿verdad? Creo que está ya a la venta, en Amazon lo puedes conseguir también, etcétera, etcétera. La invasión de los ángeles caídos se llama. Ahí explico claramente que estos ángeles que ya existían fueron condenados en la tierra y entonces Dios juzgó el mundo entre el versículo 1 de la creación original al versículo 2. Algo le pasó al planeta Tierra.
Porque en el versículo 2 del Génesis aparece, y la tierra estaba desordenada, vacía, en estado caótico. Las tinieblas cubrían el abismo que se encuentra en el centro de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra se movía es el movimiento que hacen las gallinas cuando se sientan sobre sus huevos. Los empollan, y así como se sienta la gallina, y es la misma palabra que usó Dios cuando el Espíritu Santo cubrió a María. El Espíritu Santo te cubrirá. Este acto del Espíritu Santo, al principio de la creación, como una gallina se sentó sobre la tierra y le infundió otra vez vida al planeta, y ya Dios nos creó, es la misma palabra que se usa cuando el Espíritu vino sobre María. Y Dios fue el que creó dentro de María, no fue José, ni el cromosoma Y de José, fue el Espíritu Santo el que creó la vida del Hijo de Dios en el vientre de María. Y es la misma palabra cuando tú naces de nuevo. Cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, se usa lo mismo. El Espíritu Santo entra a nosotros y crea. 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra criatura en el griego es creación. Dios crea de la nada algo nuevo dentro de nosotros. Un espíritu que no antes estábamos muertos cuando nacimos, separados de Dios. Y crea Dios dentro de ti una nueva mujer, un nuevo hombre. Y como es una nueva creación, 1 de Pedro capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcan para salvación. Ahora que vemos nuestra nietecita, lo único que hace es dormir, llorar y pedir leche. ¿Por qué? No tiene otra cosa, no tiene actividades, no puede ir al gimnasio, no puede caminar, no puede hacer nada, ¿verdad? Pues igual que cuando una persona recibe a Cristo, eres como un bebé espiritual. Y lo único, no sabes nada, no entiendes muchas cosas, nada, la luz todavía es muy tenue, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas tinieblas envolviéndonos todavía, traumas, heridas del pasado, etcétera, etcétera. Pero mientras más contacto tengas con la Biblia, somos transformados mirando cara a cara la palabra de Dios. Es lo único que necesitas cuando recibes a Cristo. Métete a la Biblia, lee el Evangelio de Juan todos los días, los Salmos, ora, platica, y sin que te des cuenta comienza esa nueva mujer, ese nuevo bebé a crecer, y al ratito, ¿qué va a querer mi nietecita? ¿Qué va a querer tu bebé? Jamoncito picado, y después que ya yogurcito, y que Gerber, y ya cuando le das con los dientes, una comida más sólida. Así es la vida espiritual. Ahorita no entiendes muchas cosas. Si te acabas de convertir, no te metas a Apocalipsis. Te vas a empachar. Ni leas el libro de Ezequiel tampoco, ¿verdad? Entonces, así es exactamente la vida espiritual. Entonces, el anticristo se representa subiendo del mar, porque es del mar. Apocalipsis 11, versículo 8, y vi subir a la bestia del abismo. Mucha atención. El anticristo es una persona, aquí está. La bestia es otra persona. La bestia y el anticristo no es igual. La bestia va a subir del abismo. Va a ser un espíritu demoníaco, un principado demoníaco, que va a subir del abismo, Apocalipsis 11, versículo 8, y se va a meter a la persona del anticristo. Entonces el anticristo será un personaje completamente controlado por demonios, por un espíritu demoníaco dentro de él, que va a hacer y a producir en él, como humano no puede hacer nada, va a producir señales, porque Satanás le va a dar el poder, la autoridad, etcétera, etcétera, y todo lo que salga del anticristo no va a ser de él, va a ser Satanás poseyéndolo 100%. Y cuando nosotros somos cristianos, tampoco somos dos espíritus. Eres una nueva criatura
Y aparte tenemos Romanos 8 al Espíritu Santo. Un cristiano tiene dos espíritus. ¿Te la sabías? Tu espíritu y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera en nuestro espíritu. Y a través de la Biblia, nuestro espíritu está alimentado porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Cristo, su persona, humano, lloraba, comía, desayunaba, se cansaba, le salió sangre. Cristo, hombre. Pero tenía Cristo otra persona dentro de él, la divinidad. Era Dios y era hombre. Como hombre lloró, comió, se cansó. En la cruz, ¿quién murió? Cristo, hombre. Romanos capítulo 12 dice la Biblia, y fueron puestos en él, ¿verdad? Y Romanos capítulo 7 dice la Biblia, y fueron puestos en él, en la carne, por cuanto él no podía, Dios no puede morir en la cruz, Dios no puede morir, como dijo un musulmán. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Entonces, ¿cómo dice que Dios murió en la cruz? Porque si Dios muere, se acaba el universo. Y le dije, cabeza de albóndiga. Un muchacho musulmán, pero muy grosero, ¿no? Y le dije, mira, todas tus deducciones provienen de la ignorancia de conocer la Biblia. Es todo nada más. Entonces tú piensas, no, ¿cómo puedes morir? Espérame tantito, es que tú no sabes que Cristo era humano y era divino. Entonces en la cruz muere la humanidad. En su cuerpo fueron puestos nuestros pecados. En su cuerpo. Y Jesús dijo al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu sale, la divinidad de Jesús sale, y el cuerpo, la muerte de Cristo en su cuerpo es donde lleva el pecado. Hebreos 2, 14 y 15. Por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él participó de lo mismo, de carne y un cuerpo como tú y yo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, y librar a todos los que por el temor de morir fueran libres de ser esclavos de Satanás. Esto es importante que lo podamos entender. Entonces, el anticristo será una persona poseído por un espíritu que va a salir del abismo y va a entrar en él y va a hacer señales y poderes y lo van a creer que es un extraterrestre por la sabiduría y el poder y todo lo que el anticristo va a hacer. Pero la bestia sube de la tierra. Si la bestia, el falso profeta que surge de la tierra, no va a ser el papa, tampoco puede ser un rabino. Porque si fuera un rabino, dice en Zacarías 13, versículo 8, que va a morir la tercera parte de los judíos por el anticristo. Perdón, 2/3 partes van a morir. Y una tercera parte de los judíos, que van a ser el remanente fiel de la persecución del anticristo, van a ser protegidos en la ciudad de Petra, al sur de Jordania. Cuando venga Cristo en segunda venida, va a ir ahí a Petra y los va a sacar porque el anticristo no pudo matarlos porque es el remanente fiel que Dios guardó hasta el final. Y son los que van a entrar al reino milenial. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. Si no va a ser un rabino judío, porque como un rabino judío, el anticristo le va a decir, pues ahora mata a todos los judíos, pero yo soy rabino, yo no voy a traicionar a mi gente, no puede ser un rabino. ¿Será el falso profeta un musulmán? Tampoco creemos que sea un musulmán, porque la mayor parte del mundo del Islam, de acuerdo a Ezequiel 38 y 39, la invasión de Gog y Magog, la mayor parte de las naciones musulmanas van a ser completamente exterminadas. Van a sobrevivir muy pocas naciones musulmanas. Y si fuera un musulmán, ¿verdad? También lo mismo le diría a él. Entonces, ¿quién puede ser el falso profeta? Porque si eliminamos al Papa o algún rabino, etcétera, etcétera, ¿a quién nos queda, verdad? Bueno, pues vamos a comenzar rápidamente a buscar la identidad, si es que lo encontramos, del falso profeta. Apocalipsis capítulo 17. Los cuernos que lleva el falso profeta nos comienzan a dar algunas claves. La bestia o el anticristo tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Los cuernos representan en los animales, en los toros, en los búfalos,
su poder, su fuerza, ¿verdad? Y este fue la analogía que el Espíritu Santo usa para cuando dice, el imperio Media Persia tenía 2 cuernos, el falso profeta 2 cuernos, el anticristo 10 cuernos. Estamos hablando de poderes que estos hombres o autoridades que van a tener. Entonces, si el anticristo tiene 10 cuernos, lo vimos en la clase anterior, es porque va a formar una confederación política de 10 naciones. Y cuando oigamos que un G10, mañana en la televisión, en 6 meses, en 1 año, no sabemos, se formaron un G10 de 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, y se unieron, vean esto está en Daniel capítulo 7, cuando se junten las 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 del Imperio Romano o de Europa, de ahí, de entre los 10, vean esto, de entre los 10 saldrá el anticristo. Daniel 7, el cuerno pequeño. Entonces, el anticristo se representa con 10 cuernos porque son los 10 poderes o las 10 naciones del antiguo imperio romano, porque el gobierno del anticristo van a ser naciones que formaron parte del antiguo imperio romano, de acuerdo a la estatua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, y de esas 10 naciones, los 10 cuernos le van a entregar, Apocalipsis 17, el poder al anticristo, y el anticristo se convierte en el dictador que controla el mundo a través nada más de 10 naciones. Pero ¿por qué dice la Biblia aquí, verdad, que puede ser el falso profeta con 2 cuernos? Bueno, ¿verdad? Porque si así como los 10 cuernos del anticristo representan el gobierno de 10 autoridades, apúntalo si quieres. Los 2 cuernos del falso profeta significan que tendrá autoridad sobre 2 dimensiones del imperio del anticristo, la religión y la economía. Los 2 cuernos representan que el falso profeta tendrá el control, él, no el anticristo, de la religión y de la economía. ¿Por qué decimos esto? Porque dice la Biblia que será el falso profeta el que hará que la gente adore al anticristo. Él tendrá el control de la nueva religión del anticristo. Y el que no adora al anticristo, que sea marcado con el 666. Y la economía, dice Apocalipsis capítulo 13, que es el falso profeta, no el anticristo. ¿Cuántas veces hemos oído? El anticristo va a mandar marcar a la gente con el 666. Lee bien la Biblia. No es el anticristo el que va a mandar marcar a la gente, es el falso profeta. Es el falso profeta el que va a mandar marcar a la gente y el que controlará la economía, y lo más seguro que el anticristo tendrá el control militar. Entonces, el nuevo orden mundial del que ya se comienza a mencionar en muchos lados será un nuevo mundial económico, político y religioso. Las 3 áreas más importantes para el control del mundo: el político, religioso y militar. Y el anticristo será el ministro de propaganda, de economía y de religión del anticristo, y del mundo político será el anticristo. Pero dice la Biblia, hablaba como dragón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidado cuando hablas. Cuidado cuando maldices. Cuidado cuando salen palabras de tu boca que no deben de salir, porque tienen un poder las palabras tan poderoso. Jesús dijo, mis palabras, la Biblia, son espíritu y son vida. Y de la misma forma en la que nosotros podemos hablar para bendecir, te bendigo, hijo mío, te bendigo. Me decía Natalia, nuestra hija, que todos los días Ana Sofía, la bebé, cumplió un mes, este mes cumplió un mes de año. Todos los días le habla, te bendigo, la toca, le lee la Biblia, y alguien le preguntó, oye, pero ¿cómo le puede leer la Biblia si todavía no puede entender a Sofía? Es que tiene un espíritu ahí dentro, y aunque está separado de Dios, entra a lo profundo de su espíritu, la palabra de Dios, y algún día esa semilla que se le sembró cuando crezca, nadie la podrá arrancar, y tus hijos serán benditos.
Salmo 112, versículo 2. La generación de los justos será bendita. Entonces, cuidemos con lo que hablamos. Y en Apocalipsis 16, 12, dice la Biblia, y vi salir del dragón un espíritu. Y vi salir del anticristo un espíritu inmundo. Y vi salir del falso profeta un espíritu. De la boca de Satanás salió un espíritu demonio. De la boca y de dentro del anticristo salió otro espíritu demoníaco. Y de la boca del falso profeta salió otro espíritu demoníaco. No dice, y se metieron dentro de ellos. Salieron dentro de ellos. Y estos tres espíritus que salieron del dragón, del anticristo y del falso profeta, salieron y fueron a todos los gobernantes del mundo para reunirlos en aquel batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, el Armagedón. Serán tres espíritus de cada una de esta trinidad diabólica que saldrán de ellos para controlar el mundo e influir en más de 200 naciones para reunir la mayoría de ellas en el valle de Josafat, o en el valle del Armagedón, o en el valle del Megiddo. Porque Armagedón es el nombre de un monte, el monte de la matanza. Qué increíble que fue de las bocas donde los espíritus salen y donde los espíritus se pueden meter. De la abundancia de tus palabras puede medir la condición de tu corazón. Entonces tenemos nosotros que confesar y bendecir a nuestra familia. Bendigo a México. Oye, tú el presidente de estas cosas, yo lo bendigo y te pido por él, Padre Santo. Tú tienes el control de esto. Oye, ¿qué fue? Yo lo bendigo. Sí, va a dar mi carro. Señor, bendigo al ladrón que lleva mi carro, quien sea anda por allá. ¿Por qué? Porque el momento que tú bendices, se metieron a mi casa y me robaron la televisión. Padre Santo, vamos hincanos, vamos a familia. Padre, te pido por ese ladrón que se llevó. En el momento que tú bendices, escucha cómo funciona el mundo espiritual. Cuando tú bendices a aquellos que te han hecho un mal, inmediatamente Dios entra en acción y ascuas de fuego amontona sobre sus cabezas. Pones en acción a Dios porque el hecho que tú bendigas implica que confías en Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú maldices, maldigo al que me hizo, y maldigo a mi padre, y maldigo por acá, se te regresa. Así funciona el mundo espiritual, como los boomerangs que usan las tribus salvajes en Australia, que es un instrumento así como, tiene como un arco, y lo avientan y regresa. Así es la maldición. Cuando tú maldices a alguien, esa maldición no le llega a la persona, o la puedes lastimar si es brujo o está mal, pero te regresa a ti. ¿No estás vencido por lo malo? Vence el mal con el bien. Y cuando nosotros vencemos el mal, no con el mal, ganamos. ¿Ya entendiste la fórmula de Dios? Cuando entramos al mundo espiritual no operamos como operamos en el mundo físico, operamos de una forma completamente distinta. Y cuando obedecemos, somos bendecidos por Dios. Y finalmente dice en Apocalipsis 13, que esta otra vez el falso profeta, con apariencia de cordero, va a entrar al mundo, ¿verdad? Como si Dios no rompe un plato, pero va a estar endemoniado completamente. Dice el versículo 12, y este falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo, en presencia de ellos, o sea, siempre va a estar acompañando al anticristo, este falso profeta. Y el falso profeta hace él que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Después vamos a hablar de qué forma el anticristo va a ser asesinado al principio de su ministerio con un arma blanca, cuchillo, daga o espada. Cuando hablamos de arma blanca, hablamos de cosa filosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra de día en el griego es, con ese de Samuel, spaso, con H intermedia y Z, y es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 5, vi al Cordero como herido de muerte, vi al Cordero, ¿verdad?, en el cielo, y esa palabra que parecía como inmolado es la palabra misma espaso, porque el Cordero de Dios fue muerto, ¿verdad?, por las espinas,
espinas, las clavos, arma blanca, los pies esclavos, y el centurión lo atravesó con otra arma blanca, con una lanza. Entonces, la palabra espada se usa en la Biblia siempre para cuando alguien usa un arma blanca. Al anticristo lo van a apuñalar. De alguna forma va a ser un cuchillo, una daga, no sabemos, pero va a resucitar. Y cuando resucite, lo vamos a ver en la próxima clase, el mundo va a quedar asombrado, Apocalipsis 13, 2 y 3, y van a darse cuenta que es realmente un ser extraordinario, y que si Cristo resucitó, pues Él también lo hizo, ya sea una falsificación de la resurrección o lo que sea, y las señales que hace caer fuego del cielo, el falso profeta, en fin, van a conmover al mundo, pero un mundo que ya está preparado para creer la mentira. Y es la tragedia más grande que te pueda suceder a cualquiera de ustedes que nos esté escuchando. Si tú rechazas la luz ahorita, que estás vivo, yo no te necesito, Dios, no necesito la Biblia, no necesito a Jesús, vas a acabar creyendo la mentira. ¿Cuál es esa mentira? Vas a creer creyendo que tú eres Dios. La mentira desde Génesis capítulo 3, que la serpiente le dijo a Eva, serás como Dios. Y cuando tú rechazas al único y verdadero y vivo Dios que existe, ¿qué vas a hacer? Vas a acabar creyendo cualquier otra cosa. Y no importa lo que sea, vas a creer mejor otra cosa que lo que creíste de la persona de Jesucristo. ¿No quisieras tú en esta mañana, en esta tarde, que tu corazón está preparado, creer la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene la vida eterna. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hecho resplandecer la iluminación del conocimiento de Cristo en nuestros corazones. Tú que hiciste que de las tinieblas resplandeciera la luz, has vuelto a resplandecer en nosotros para la iluminación del conocimiento de Cristo en su vida resucitada. Gracias por lo que hiciste a través de Él en esa cruz, porque Él fue enterrado, fue crucificado y fue resucitado a los 3 días, para que este mensaje fuera proclamado al mundo antes de que Él regrese por segunda vez. Pero ya no salvará a nadie. En su segunda venida vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. He aquí viene la hora cuando todos los que se encuentren en la tumba, en los cementerios, oirán la voz del Hijo del Hombre. Los que la oigan saldrán a resurrección de eterna, y los que no la oigan a resurrección, porque también serán resucitados, pero para condenación eterna. ¿Qué puedo hacer? Me puedes preguntar para en este momento asegurarme que en el momento que llegue mi muerte pueda sentirme seguro y morir en paz al saber que mis pecados han sido perdonados. La Biblia dice, cree en el Hijo de Dios y tendrás la vida eterna. Cree que en esa cruz pagó con su sangre por tus pecados, que a los 3 días Él resucitó, y dile en este momento, Señor, te pido perdón por mi vida, te pido que entres a mi corazón. Creo tú pagaste con tu sangre en mi lugar lo que yo nunca hubiera podido pagar, y te pido que entres como mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro, la Biblia. ¿Qué haríamos sin esto? COVID, pandemias, los gobiernos, amenazas de guerra nuclear y todo. Sin esto, ¿dónde estaríamos? Pregúntatelo, ¿no? ¿Qué privilegio tenemos que tengamos la Biblia y nos llamemos hijos e hijas de Dios? ¡Qué privilegio tan grande! Y no importa lo que te mueras, estaremos descansando algún día y dándole gracias a Dios de su muerte en la cruz. Todos ustedes que en esta mañana, en esta tarde han invitado a Cristo, nos gustaría bendecirles, y si tú lo hiciste por primera vez, levante tu mano. Levanten su mano los que en esta mañana, gracias, que Dios la bendiga. Alguien más en esta mañana, gracias, que Dios la bendiga. Gracias, alguien más allá atrás, alguien más por acá.
Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Alguien más, gracias a Dios. Gracias. Por acá, alguien por acá, alguien por acá. Que Dios te bendiga, joven. Gracias a Dios. Alguien más. Gracias, allá atrás. Gracias. Alguien más. Allá atrás otra persona. Gracias, que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga, que les fortalezca. Y nuestra oración a todos ustedes que han por primera vez abierto su vida a Jesucristo, nuestra oración es que permanezcan firmes en la esperanza hasta el fin a la cual todos hemos sido llamados. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios y velen en oración. Que Dios los bendiga. Anh ơi mơ mộng mình cứ xa xôi, không ngờ về tình ái nhân nơi sống rồi chẳng kiếp đây đôi đâu tâm thì chuyện đời, thế mà lại nằm tương tư ông tầm bà muốn xa xơ đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi từ ánh mắt nụ cười từ đôi môi gọi người sao xuyến lòng anh. Thì ra mến rồi ngày hay đêm mong lời suy nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, 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 anh đã yêu em mất rồi. Anh ơi mơ mộng mình cứ xa xôi, không ngờ về tình ái nhân nơi sống rồi chẳng kiếp đây đôi đâu tâm thì chuyện đời, thế mà lại nằm tương tư ông tầm bà muốn xa xơ đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi từ ánh mắt nụ cười từ đôi môi gọi mơ sao xuyến lòng anh. Thì ra mến rồi ngày hay đêm mong lời suy nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi.
Thank you.